¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias a Carlos Martínez Azad y a Carso por la invitación y muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. ¿Se oye bien o lo alejo un poco más? Ahí está bien. Bueno, voy a hablar de inmigración judía a México. Pues voy a empezar con el edicto de expulsión de 1492, porque este edicto que dispone la salida de judíos y de árabes del Reino de España implica la dispersión de los judíos. Por supuesto, se da la opción de la conversión o la salida del reino. Muchos optan por la conversión, muchos por salir. A pesar de esta disposición de 1523, llegan cristianos nuevos, algunos de ellos sinceramente convertidos al cristianismo, pero otros que son conocidos como los criptojudíos son aquellos que se convierten de forma, pero digamos no de fondo, ¿no? En el interior de las casas siguen llevando a cabo algunos rituales y en el interior de sus corazones siguen sintiéndose judíos, ¿no? A pesar de esta conversión. Ahora bien, muchos de estos judíos se van a Portugal, ¿no? Después de 1492, pero con la unión de las coronas de España y de Portugal en 1580, nuevamente surge la necesidad de salir, de escapar, y es cuando llegan más criptojudíos o cristianos nuevos al Nuevo Mundo. Lo que es importante mencionar es que no hay continuidad entre esta presencia judía o criptojudía en la Nueva España y la inmigración que se va a dar desde finales del siglo XIX y sobre todo durante el siglo XX. No hay un elemento que una a estos dos tipos de inmigración. Hay una especie de vacío, digamos, que va desde la segunda mitad del siglo XVII, el siglo XVIII y hasta fines del siglo XIX, en donde prácticamente no hay presencia judía en el país, aunque mucha gente ve ciertas herencias de esta presencia, sobre todo, por ejemplo, en la ciudad de Monterrey. Monterrey fue fundada básicamente por criptojudíos. La mayor parte de los cristianos que habían llegado a Monterrey eran cristianos nuevos y eran criptojudíos, y pues hay toda clase de suposiciones al respecto, de que por eso Monterrey es una ciudad tan industriosa y tan dinámica. Puede ser por muchas otras razones, quién sabe, pero hay algunos rastros de esta presencia, y una de esas es cómo se mata el cabrito, ¿no? Han comido cabrito del norte, y bueno, parece que la forma de cocinar y la forma de matar al cabrito tiene que ver con la forma en que lo hacían los criptojudíos que llegaron a la región. En fin, es un poco anecdótico, pero entonces vamos a dar un salto para llegar al siglo XIX durante el Porfiriato. Porfirio Díaz es como el primer presidente que establece una política de intención de atraer inmigrantes, no de atraer extranjeros. ¿Por qué? Bueno, muchas razones, pero básicamente durante el siglo XIX la falta de tolerancia religiosa es uno de los motivos por los cuales no hay presencia judía en el país, ¿no? Aunque bueno, la Constitución Liberal de 1857 ya establece la tolerancia de cultos, pero por un lado no hay una política de atracción, por otro lado tampoco se establece todavía la corriente emigratoria de Europa hacia América, que se va a dar hacia fines del siglo XIX, en las últimas décadas del siglo XIX. ¿Qué cree Porfirio Díaz? Porfirio Díaz cree en esto que ustedes seguramente han escuchado, que es la idea del cuerno de la abundancia. Idea que después fue refutada, fue cuestionada, fue criticada, pero que en ese momento tenía mucha validez, y era la idea de que México contaba con unos infinitos recursos naturales, ¿no? Era una región sumamente rica, sumamente potencialmente productiva, pero que necesitaba brazos para que se pudieran explotar estos recursos naturales, y no solo brazos, sino también tecnología y también la experiencia, ¿no? De aquellos que
pudieran sacarle más provecho a los recursos naturales del país, y por eso pensaba que sí debía fomentarse la inmigración. Esta política de Porfirio Díaz no fue efectiva. ¿Y por qué no fue efectiva? Porque los emigrantes, quienes salían de Europa, preferían irse a otros países. ¿A cuáles países? Fundamentalmente los polos de América, ¿no? En el norte, Estados Unidos, en primer lugar, en segundo lugar, Canadá, y en el sur, Argentina y Uruguay. ¿Y por qué? Sobre todo porque las condiciones del campo mexicano no ofrecían un panorama muy alentador. Es un campo todavía muy poco desarrollado, los salarios son muy bajos y hay mucha mano de obra disponible, muchas personas disponibles que están dispuestas a trabajar por un salario mucho menor que el que los inmigrantes esperaban. Entonces, básicamente, la inmigración se va a estos dos polos de América. Ahora, es interesante señalar que a fines del siglo XIX, bueno, desde la segunda mitad del siglo XIX, empieza esta ola emigratoria de Europa. Fíjense los siguientes datos. Entre 1492 y 1820, es decir, casi 3 siglos, un poco más de 3 siglos, menos de 3 millones de europeos cruzan el Atlántico, ¿sí? En todo, 1492 a 1820. Ahora fíjense bien, entre 1850 y 1930, en esos 80 años, entre 55 y 60 millones de personas cruzan el Atlántico. O sea, es una migración como nunca antes se había visto en la historia de la humanidad, ¿no? O sea, 60 millones de personas cruzando el Atlántico solo en un periodo de 80 años. De esos 60 millones de personas, 2,5 millones eran judíos, ¿sí? Y de esos 2,5 millones de judíos, 1,5 millones va a acabar en los Estados Unidos y el otro millón se va a distribuir en distintos países de América. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué esta inmigración? De pronto, ¿por qué 60 millones de personas necesitan salir del continente europeo? Hay varias explicaciones. La primera es que por primera vez en el mundo, en la historia del mundo, hay un crecimiento demográfico. Hasta entonces, hasta el siglo XIX, la población mundial, por supuesto con altas y bajas, por guerras, por epidemias, etcétera, pero la población mundial se había mantenido en un 0,6% de crecimiento hasta entonces, ¿no? Y a partir del siglo XIX va a comenzar un desarrollo exponencial demográfico. Entonces, de pronto sobra gente, o sea, esta gente no tiene trabajo, hay demasiada gente para la estructura social que se tenía. Junto con esto, sobra gente por la revolución industrial, ¿no? Muchos trabajos que tradicionalmente desarrollaban las personas de forma artesanal son desarrollados ahora por máquinas, por industrias, por fábricas, etc. Otro factor importante en el caso de los judíos es el antisemitismo. Es un factor que, sobre todo en la parte de la Europa oriental, promueve mucho la inmigración, porque se trata de pogroms y se trata de asesinatos y episodios de violencia muy fuerte que la gente decide tratar de escapar. Y por otro lado está el servicio militar. El servicio militar es también un factor que orilla la inmigración, sobre todo los judíos. ¿Por qué? Porque en general las minorías étnicas o nacionales son los que son enviados a la primera línea, ¿no?, de fuego en las guerras. Es la población más, pues que se arriesga más, y muchos, sobre todo mucha gente del Imperio Otomano, bueno, quien se iba al servicio militar prácticamente no regresaba, ¿no? Era prácticamente una condena de muerte. Entonces también es un factor para la emigración. Los primeros judíos que llegan, que no son hombres de negocios, sino que son inmigrantes que sí están buscando una mejor oportunidad de vida y una mejor oportunidad de desarrollo económico, son justamente los del Imperio Otomano. ¿Por qué? Por todos los cambios que está sufriendo el Imperio Otomano a principios del siglo XX, con la revuelta de los jóvenes turcos y la nacionalización o ¿cómo diríamos?
turquización, ¿no?, del Imperio Otomano, que hasta entonces era un imperio multiétnico, multinacional, que permitía la coexistencia de distintos grupos religiosos, étnicos, etcétera, y a partir de entonces va a dar prioridad bueno, se está convirtiendo el Imperio Otomano en un Estado-nación turco, ¿no? Y en este proceso las minorías nacionales quedan en una situación muy desprotegida y son los primeros que van a llegar a México. El Censo General de Población de 1900 nos dice que en México había 134 judíos. Y son los judíos que van a muy rápidamente encontrar un espacio en la economía mexicana. Comienzan a desarrollar lo que se llama la venta en abonos, que es el antecedente de nuestras tarjetas de crédito, ¿no? Pero que en el momento pues es una gran innovación, porque hasta entonces si uno no tenía la cantidad completa para comprar algo, no lo podía comprar, ¿no? Algo que a nosotros ya no se nos ocurre, porque estamos muy acostumbrados a usar estas tarjetas, ¿no? Pero hasta entonces, pues si uno quería un vestido y no tenía el dinero suficiente, pues no se podía comprar el vestido. Entonces esto lo que introducen es la venta en abonos, que es ir pagando cuotas, ¿no?, que los aboneros van a ir cobrando directamente persona a persona, visitando a la gente en sus casas. Y hay una película, El Paisano Jalil, algunos de ustedes la han de conocer. Bueno, cuenta el director que originalmente le había pensado que el personaje central fuera un judío, pero consideró que el tiempo no era muy propicio por ahí que no iba a ser tan bien recibida la película si el personaje central era judío, y decidió, junto con Joaquín Pardavé, que además le salían muy bien los papeles de árabe, y Joaquín Pardavé lo convenció de que mejor que fuera árabe el personaje central. Pero en este momento realmente árabes y judíos que llegan a México tienen un perfil muy parecido, ¿sí? Estamos acostumbrados a pensarlos como comunidades distintas, incluso a veces enfrentadas por todo el conflicto, por supuesto, de Medio Oriente, pero el conflicto es posterior y en estos momentos son comunidades que se llevan bien, que son amigas, que tienen vínculos e incluso muchas de las... hay historias en donde son los inmigrantes de origen árabe quienes financian a veces la llegada de las familias de los judíos cuando los judíos todavía no los pueden traer, les prestan dinero, etcétera. Hay toda una serie de vínculos que quedan un poco invisibilizados porque estamos acostumbrados luego a pensar en el conflicto palestino-israelí y en árabes y judíos como pueblos encontrados. Pero nada de esto sucedía a principios del siglo en México. El tercer grupo es el de los judíos ashkenazíes. Estos judíos hablan yiddish, ¿sí? Es un idioma cercano al alemán, pero que se escribe con letras hebreas. Vienen de la zona sobre todo de Europa Oriental, de Polonia y de Rusia, y son judíos que tienen un perfil mucho más politizado, ¿sí? Y traen justamente también estas pugnas políticas que estaban dándose en Europa, las traen a México. Entonces todos estos grupos van llegando a Veracruz muy lentamente al principio, los agarra la Revolución Mexicana, y tenemos judíos que participan en todos los bandos de la Revolución. Claro, son muy poquitos, ¿no? Estamos hablando de que es una comunidad todavía muy pequeña, pero hay judíos del lado porfirista y hay judíos del lado maderista y hay huertistas y hay de todo. Y incluso Jacobo Granat, uno de los primeros inmigrantes de origen austríaco, que era dueño del Salón Rojo, que era el principal cine de la época, le presta el Salón Rojo a Madero para hacer mítines, para que Madero pueda desde ahí desarrollar su campaña. Esta es una tumba de un cementerio judío de alguien que fue asesinado en 1919 durante la Revolución, pero creo que no se ve muy bien la lápida. La primera organización judía se llamó la Alianza Montesinay, es de 1912, y no voy a meterme en la historia institucional de la comunidad porque pues, es muy compleja y a mí la historia institucional no me encanta. Pero sí quisiera decir que es importante porque muy tempranamente comienza la comunidad judía a organizarse, a establecer instituciones. Bueno, lo primero que
lo primero que se crea es un panteón, ¿no? Que es indispensable porque pues, la gente empieza a morirse y hay que enterrarla en algún lado y hay que enterrarla según el rito judío. Y bueno, esta organización Alianza Monte Sinai es la primera, en ese momento agrupaba a todos los judíos de todos los orígenes, después se fue dividiendo, se fueron saliendo los ashkenazis primero, luego en 22, en 24 se salieron los sefaradíes, un poco más tarde los de habla árabe, y esta se quedó como la organización de los judíos de Damasco. Pero originalmente, como digo, entonces en 2012, cuando fueron los 100 años de esta organización, hubo todo un debate dentro de la comunidad judía si debía celebrarse como el origen de la institucionalización de la comunidad en general, o si solo los damasqueños debían festejar el origen de su propia organización, que hasta hoy en día sigue con el mismo nombre. Entonces hubo unos debates interesantes. En 1917 también comienzan a llegar judíos norteamericanos. ¿Por qué? ¿Qué pasa ese año? Es el año en que los Estados Unidos entran en la Primera Guerra Mundial y están tratando de evadir el servicio militar y por lo tanto pasan a México y forman la YMHA. Ustedes conocen la canción de la YMCA. Bueno, la YMCA es Young Men Christian Association y esta es la Young Men Hebrew Association. Por eso la H en lugar de la C, pero son organizaciones muy parecidas, paralelas, que tienen por el objetivo socializar sanamente, ¿no? Que los jóvenes tengan un espacio de socialización y sobre todo está enfocada al deporte. Aquí tenemos también a la sección femenina de esta organización y es importante también porque en general los norteamericanos también son muy organizados y empiezan a establecer este tipo de instituciones. Un año después, en 1918, se da el permiso para la primera sinagoga del país. Carranza otorga el permiso para esta primera sinagoga. Sale en el periódico, los judíos tendrán una sinagoga en México. Finalmente se inaugura algunos años después, se inauguran 2 sinagogas en el centro, bueno, lo que ahora sería en Justo Sierra. De hecho, la sinagoga, una de las 2 sinagogas es ahora un centro cultural. Hay proyecciones de películas, de música, se puede entrar a visitar, es muy, muy bonita esa sinagoga. La otra no está abierta al público. Ahora bien, hasta entonces tenemos una inmigración muy acotada, ¿sí? Muy pequeña, muy no masiva, hasta que en 1921 y 1924 los Estados Unidos comienzan a cerrar la inmigración. Establecen cuotas para inmigrantes. En 1921 establecen que de cada comunidad de extranjeros que viven en los Estados Unidos solo podrá ingresar anualmente el 3% y después en 1924 bajan este 3% a un 2%. Eso implica que pues toda esta corriente masiva que se estaba dirigiendo a los Estados Unidos de pronto necesita encontrar otros espacios y se desvía hacia México. Aquí está el barquito yendo a los Estados Unidos y aquí está el barquito ya llegando a las costas de Veracruz. Pero ¿cuál es la intención? La intención es cruzar por tierra a los Estados Unidos, ¿sí? No es que de pronto dicen vamos a quedarnos en México, sino que entran por Veracruz y se dirigen a las fronteras para tratar de cruzar, en muchos casos ilegalmente, la frontera con los Estados Unidos. Y lo que trata de hacer la comunidad judía de los Estados Unidos es negociar con el gobierno norteamericano para que estos inmigrantes no sean enviados a sus lugares de origen, sino regresados a México. Y para ello se comprometen entonces a establecer las condiciones para que en México pueda desarrollarse una comunidad judía, para que se puedan quedar aquí y para que no tengan ya necesidad de cruzar la frontera. Entonces, en realidad, los principios de la comunidad judía de México tienen mucho que ver con esta situación y con el involucramiento de los judíos norteamericanos que deciden mandar un rabino, deciden mandar una organización que se llama la Bnei Brit, para que estas organizaciones comiencen a establecer condiciones suficientes para que pueda desarrollarse aquí una comunidad judía. Estas restricciones coinciden con una invitación por parte del gobierno de Plutarco Elías Calles, cuando va de gira a Europa como presidente electo, y dice que los judíos serán bien vistos en el país,
que va a dar facilidades para que se establezca una comunidad judía, una corriente de inmigración judía. ¿Por qué a Plutarco Elías Calles le interesa? Obregón también ya había declarado algunas cosas, aunque con menos énfasis, creo, y sin duda no en Europa, sino en México. ¿Pero por qué les interesa? Porque el país queda devastado después de la Revolución. Ustedes saben que murió cerca del 10% de la población, cerca de 1 millón de personas, además de toda la devastación en el campo, en las ciudades, en fin. Necesita el país reconstruirse y piensan que atraer una corriente inmigratoria, no solo de judíos, de muchas otras personas, puede ser benéfico y puede haber inmigración y atracción de capitales también. Entonces, el periodo de mayor inmigración, el periodo en el cual se crea la Comunidad Judía de México actual, es entre 1924 y 1929. O sea, es un periodo relativamente corto. En este periodo entran cerca de 7.500 personas, ¿sí? Para que por ahí de 1930 el número de la comunidad judía está en cerca de 10.000 personas, ¿sí? Actualmente la comunidad judía de México tiene cerca de 40.000, entre 40 y 45.000 personas. Cuando yo les pregunto a mis estudiantes que cuántos judíos hay en México, las cifras son exorbitantes, ¿no? Me dicen 5 millones o 3 millones, o que es una, pues no sé, una estimación, pues siempre es muy alta la estimación, ¿no? Pero yo digo que cabe toda la comunidad judía en el Estadio Azteca, ¿no? Entonces, pues sí, realmente es una comunidad relativamente pequeña. Bueno, como digo, la inmigración en los 20s, quiero diferenciar de la inmigración en los 20s de la inmigración posterior de los 30s y los 40s, porque aunque es difícil establecer las causas por las que una persona decide emigrar, en general hay que distinguir entre aquellos que son inmigrantes y aquellos que son refugiados. El inmigrante tiene, aunque digo, a veces la línea es muy tenue entre los dos casos, pero generalmente lo que mueve al inmigrante es el deseo de una mejora económica, un lugar que les ofrezca mejores condiciones de vida, es decir, el foco está en el factor que atrae, ¿no? Un país que atrae porque presenta mejores condiciones y el inmigrante decide ir a probar mejor suerte. Un caso que conocemos mucho aquí en México con respecto a los Estados Unidos. El refugiado es aquel que se tiene que ir, ¿sí? No es que decide que quiere vivir mejor o que algún país le parece más atractivo o que quiere probar suerte en otro lado, es que no se puede quedar en su lugar de origen porque corre riesgo de muerte o corre el riesgo a su libertad o a su seguridad. Entonces son situaciones muy distintas que hay que tratarlas de forma diferente también y que también en la ley están diferenciadas, ¿sí? Una es la política de inmigración y otra es la política de asilo y refugio. En general los países tienen distintas políticas hacia gente que consideran que está en peligro o hacia gente que consideran que pues, está moviéndose por el mundo como ha pasado. Bueno, estas son fotos de algunos aboneros. Ok, entonces, para resumir, tenemos en 1921 cerca de 2.000 judíos en el país, en 1930 cerca de 10.000, 9.500. De estos, el 70% es ashkenazí, el 30% es sefaradí no solo del Imperio Otomano, también de las regiones de Grecia, Grecia y Turquía. Y el resto es, bueno, aquí está junto sefaradí con países árabes. El 70% residían en la Ciudad de México, 30% en Monterrey, Guadalajara, Puebla y San Luis Potosí, y para 1940 ya el 40% de la comunidad judía había nacido en el país. En 1924 se prohíbe la entrada de negros, uso el lenguaje original y de las fuentes, y de chinos. En 1926 se prohíbe la entrada de los gitanos. En 1927 se prohíbe la entrada de trabajadores sirios, libaneses, armenios, palestinos, árabes y turcos. Y estas restricciones se van a volver a repetir en 31, 32 y 34. En 1929 se prohíbe la entrada de rusos y polacos, en 31 de húngaros y en 34 de judíos. Este es un resumen. Es un resumen de 2 circulares confidenciales
firmadas por la Secretaría de Gobernación o emitidas por la Secretaría de Gobernación, la circular confidencial número 250 de abril de 1933 y la circular 157 la circular 250 es de octubre del 33 y la circular 157 es de abril del 34. Entonces, ¿por qué esas restricciones? Bueno, creo que da para una tesis, pero fundamentalmente existe esta idea de que no todos los extranjeros son asimilables a la población mexicana. Y eso está basado en lo que llamamos la ideología del mestizaje. La idea de que México es resultado solamente de la fusión de indígenas con españoles, que esta mezcla poblacional o mezcla racial, para usar los términos de la época, es muy particular y que no cualquiera puede ser bien integrado a esta mezcla. Es una especie de racismo a la mexicana, es decir, de hecho hay una Sociedad Mexicana de Eugenesia y el director de la Sociedad Mexicana de Eugenesia, que era Alfredo Saavedra, decía, hay mezclas que no cualquier mezcla es buena, hay mezclas que producen la degeneración de los descendientes, ¿sí? Entonces hay que cuidar a la población mexicana para que no ocurra esto, que sería muy grave. Entonces hay que cuidar con quién potencialmente se pueden involucrar los mexicanos y hay que dejar fuera a todas estas nacionalidades o todos estos grupos étnicos o razas, para usar los términos de la época, que no son asimilables al mestizaje mexicano, ¿sí? Entonces empiezan estas prohibiciones, no solo son prohibiciones raciales o con fundamento racial, también hay prohibiciones que tienen fundamentos políticos. Por ejemplo, la prohibición de la entrada de rusos y polacos de 1929 tiene que ver con la intención de que no llegaran anarquistas al país. Y así lo dicen las fuentes muy claramente, ¿no? No quieren comunistas, sino quieren anarquistas, y en ese sentido pues, se prohíbe la inmigración rusa y polaca. La inmigración de la prohibición del 27 de trabajadores pues es curiosa porque se basa en argumentos económicos, ¿no? Para que no hagan competencia desleal a los mexicanos, sobre todo después de la crisis del 29, aunque esta disposición empieza en 27, pero no se prohíbe la entrada de todos los trabajadores, se prohíbe la entrada de algunos trabajadores, ¿no? Fundamentalmente del mundo árabe. En 1931 se prohíbe la entrada de húngaros y en 1934 la circular 157 prohíbe la entrada de judíos. Entonces, hay que entender esta prohibición a la entrada de judíos en este contexto, en este marco, ¿no? Si decimos nada más, ay, se prohibió la inmigración judía a México, es antisemitismo. Pero a la vez sí tiene ciertas particularidades, porque la inmigración judía es descrita en este documento, la circular 157, como la más indeseable de todas. Empieza también a haber cierta xenofobia, no solo ante los judíos, ante todos los extranjeros. ¿Se oye? Sí. Xenofobia que hemos heredado hasta hoy en día. Bueno, tenemos yo creo que dos imágenes distintas, ¿no? Contradictorias frente a los extranjeros. Por un lado, como mucha admiración y por otro lado, pues mucho rechazo. Y estas dos actitudes creo que a veces conviven, ¿no? Pero pues está esta idea de que los mexicanos comienzan a ser desplazados por los extranjeros. Es una reacción a la inmigración de los 20, donde no solo llegan judíos, también llegan libaneses y también llega otro tipo de inmigraciones. Ustedes, si han estado viniendo a este ciclo, seguramente ya saben de esto. Entonces es una reacción a la llegada de estos inmigrantes y también es una idea que proviene de la concepción de que hay un número determinado de trabajos y si vienen otros de afuera, pues hay que repartirlos, ¿no? Y van a quitar trabajo a los de adentro. O sea, no está esta idea de que se pueden crear más trabajos, ¿no? De que a veces los inmigrantes son factores que dinamizan la economía y que abren y no necesariamente toman los trabajos de los que ya están, pero en fin. Entonces, tenemos estas ideas, tenemos estas prohibiciones y ¿qué está pasando en el mundo? Pues prácticamente en el mismo momento llegan los nazis al poder. Sí, en 1933, este micrófono va y viene, ¿verdad? En 1933 sube Hitler al poder y comienza la emigración casi inmediata
de opositores políticos, ¿no? Principalmente de la izquierda y de judíos. Al principio las primeras olas están compuestas prácticamente por hombres solos, ¿sí? Aunque después cada vez más van a estar compuestas por familias enteras. ¿Qué pasa cuando llegan los nazis al poder? Bueno, no tenemos mucho tiempo para hablar de esto, pero la idea de los nazis es desjudaizar Alemania, ¿sí? Hay toda una discusión entre los historiadores si la idea del exterminio judío está desde el principio o se fue tomando a medida que se fueron desarrollando las circunstancias. Yo me adhiero más a esta última vertiente, ¿no? Hay más consenso entre los historiadores de que no se tomó desde el principio, sino se tomó pues en algún momento del otoño de 1941 con la invasión a la Unión Soviética, y cuando los nazis además se dan cuenta que desjudaizar Alemania va siendo un objetivo cada vez más complicado a medida que van anexando países que tienen una gran población judía. Por ejemplo, entre 1933 y 1938, durante los primeros 5 años del nazismo, los métodos para expulsar a los judíos de Alemania no eran métodos tan violentos, eran más bien el deterioro de las condiciones económicas, políticas, profesionales, sobre todo los judíos, la prohibición de los judíos a desarrollar trabajos dentro del gobierno, bueno, la expulsión de todos los funcionarios públicos, ¿no? Que fueran de origen judío, la expulsión de los judíos de las universidades, una serie de prohibiciones, ¿no? Que iban minando sus condiciones hasta que decidían pues, prácticamente solos emigrar. A partir de entre 33 y 38 salen de Alemania cerca de 200,000 personas. Ahora, ¿qué pasa en 1938? En marzo, están a punto de cumplirse 80 años, el Anschluss, la anexión de Austria. Cuando se anexa a Austria, los alemanes se anexan junto con Austria una población de cerca de 200,000 judíos. ¿Qué pasa entonces? Dentro de su punto de vista, ¿no? Los esfuerzos de 5 años para desjudaizar Alemania se ven neutralizados con la anexión de Austria. Y dicen, pues estamos otra vez en el mismo punto, ¿no? Ahora tenemos que deshacernos otra vez. Bueno, y quedaban 300,000 judíos todavía en Alemania. Entonces, en 1938, los métodos se vuelven mucho más brutales. La salida de los judíos de Austria es mucho más violenta. Eichmann, además, es el jefe de la Central de Migración de Viena. Y es una salida mucho más violenta, mucho más dura. Ahora sí se lleva a la gente a la frontera y se le dispara, se le pone un arma en la cabeza y se la obliga a cruzar la frontera. Nada de deteriorar las condiciones para ver si se quieren ir solos. Entonces, pues aquí hay un momento de radicalización, marzo del 38, la noche de los cristales, noviembre del 38 es otro momento de radicalización. Si a alguien le quedaba duda antes de noviembre del 38 que siendo judío podía seguir viviendo en Alemania, después de la noche de los cristales no queda ninguna duda de que hay que salir. Entonces el éxodo empieza a ser mucho más masivo y la gente ya no busca lugares, originalmente los primeros emigrantes buscan lugares limítrofes, lugares cercanos, porque están pensando en regresar, no se quieren ir muy lejos, ¿no? Mucha gente dice Hitler no va a durar mucho tiempo en el poder. Sin embargo, a partir del 38 buscan lugares en donde sea. Y ahí es donde aparece México. Ahí es donde aparece México como una opción interesante porque, por varias razones, pero una de ellas es la posición que había tomado México en la Sociedad de las Naciones. México había adoptado una posición en la Sociedad de las Naciones muy, pues, digamos, sobresalía de lo que estaban haciendo los demás países. México había protestado cuando Italia había invadido Etiopía en 1935, protestó por el Anschluss. Solo 2 países protestaron por la anexión de Austria, México y la Unión Soviética. Después protestó por la invasión de Finlandia, etcétera. Entonces, y por la posición que México había adoptado en torno a la Guerra Civil Española, por supuesto. Entonces está esta idea de que pues, México es un país que se atreve a alzar su voz, ¿no? En contra de los perseguidos y que además está ofreciendo refugio. Está ofreciendo refugio a los españoles y además hubo una conferencia en Evian en 1938 donde también el representante mexicano dijo que iba a abrir las puertas. Entonces empiezan a llegar solicitudes de asilo.
miles de solicitudes de asilo, pero la circular 157 está vigente, ¿sí? Y está prohibida la inmigración judía a México. Entonces, pues hay aquí un momento de tensión en 1938 donde Cárdenas dice vamos a abrir las puertas a los refugiados judíos también, pero su gabinete está totalmente en contra. ¿Por qué Cárdenas no se impuso a su gabinete siendo que era un presidente con bastante poder? Pues es algo que hay que responder todavía. Mi hipótesis es que Cárdenas usó todo su capital político para recibir a los refugiados españoles frente a su propio gobierno y frente a la sociedad mexicana, que no todos querían recibir a los españoles tampoco, y se quedó sin fichas para jugar, para abrir las puertas al refugio judío. Y por otra parte, los representantes de México en estas reuniones internacionales fueron entendiendo que en realidad nadie quería abrir las puertas y que México no tenía que ser la excepción, o sea, que México no se iba a ver mal si no abría las puertas porque era la política que más o menos estaban llevando a cabo todos los países. Dentro de México hay también oposición, hay también formación de grupos paramilitares. Aquí hay una discusión entre los historiadores. ¿Cuál es el peso realmente político que tuvieron estos grupos? Yo creo que no tuvieron tanto, no, políticamente no eran muy importantes, sin embargo, hacían mucho ruido, ¿sí? Se manifestaban y hacían y solicitaban y escribían al gobierno y escribían en los periódicos y entonces como que daban mucha lata. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, los Camisas Doradas, ¿no? Que era una organización antichina y antijudía. Muchas de estas ligas eran antichinas y antijudías. O sea, hasta arriba de los inmigrantes no deseados están los chinos, ¿no? Y ustedes creo que escucharon sobre la matanza de chinos de Torreón la vez pasada. Y en segundo lugar, yo diría que están los judíos, en los 30. Cárdenas finalmente deja toda la política inmigratoria en manos de Ávila Camacho, de Ignacio García Telles, el secretario de Gobernación. Y García Telles es un hombre muy cercano a Cárdenas, un hombre que tenía una fama de ser un hombre honrado, de ser un hombre no corrupto, y se opone férreamente a la llegada de refugiados judíos y se opone férreamente también a la llegada de los refugiados españoles, pero ahí Cárdenas le dice, esta es la política del país y por favor vamos a recibir a los refugiados españoles. Entonces, hay algunos refugiados que sí llegan. Les voy a decir, en América Latina, más o menos, en total, toda América Latina recibe cerca de 100,000 refugiados judíos. Y México recibe de esos 100,000 alrededor de 1,800. Es uno de los países que menos refugiados recibe. El que más refugiados recibió fue Argentina, que recibe cerca de 40,000. Por supuesto, aquí también entra en juego, Argentina es un país de inmigración, México no. México nunca ha sido un país de inmigración, siempre ha sido un país de emigración, un país que expulsa población, no un país que recibe población. Entonces también tiene que ver con las tradiciones de estos países en cuanto a su recepción o no recepción de inmigrantes. Brasil recibe cerca de 20,000, 25,000, Chile recibe cerca de 13,000, Cuba recibe cerca de 10,000, Bolivia recibe 20,000. Es decir, los números son complicados porque es gente que se está moviendo, es gente que en muchas ocasiones no está registrada y muchos de los que llegaron a Bolivia acaban en Argentina, entonces las cuentas son difíciles. ¿Quiénes llegan a México? Llegan quienes tienen parientes, porque la ley de población del 36 permite la entrada de parientes, primero hasta en tercer grado, después solo en primer grado. Y llega un pequeño grupo de exiliados políticos, sobre todo comunistas de habla alemana, ¿no? Algunos son judíos y algunos no. Es un grupo entre 100 y 300 personas, según los historiadores que han hecho las cuentas. Entre los cuales hay importantes personalidades como Paul Merker. Paul Merker era el único miembro del Politburó del Partido Comunista Alemán que no acabó en la URSS. El único que no acabó en la URSS llegó a México. Escritoras como Anna Segers, no sé si conocen a Leo Zuckerman, pero el abuelo de Leo Zuckerman, que también era una personalidad política importante en Alemania, periodistas como Egon Erwin Kisch, etcétera, ¿no? Entonces, gente muy famosa que sí recibe visas, sobre todo porque organismos en los Estados Unidos como la League of American Writers pide la salida. Y no quiero hablar de Gilberto Bosques, pero la verdad es que me gusta hablar de Gilberto Bosques. Pero bueno, si ustedes ven
en internet y googlean pues van a ver que van a encontrar rápidamente el número de 45,000 personas, ¿no? La idea de que salvó 45,000 personas. Yo lo único que quiero decir en este momento, porque no es el tema de la conferencia, es que no hay ninguna evidencia histórica que apoye este número, ¿sí? O sea, no llegaron 45,000 personas en la época, no hay ningún rastro en los archivos, no hay ningún rastro en el Registro Nacional de Extranjeros. De hecho, peinamos todo el Registro Nacional de Extranjeros y hay 338 visas firmadas por Bosque, no 45,000. Pero lo importante es que tenían autorización de la Secretaría de Gobernación. Es decir, en mi opinión, no pueden ser atribuidas directamente al cónsul, sino tenían autorización y bueno, es tarea de los cónsules, ¿no? Firmar. Y hay muchas otras visas firmadas por muchos otros cónsules. Pero pues no llegan 45,000 personas, de refugiados judíos llegan 1,800. Pero bueno, básicamente la comunidad judía, el tamaño que tiene es el tamaño del crecimiento demográfico natural. Es una de las pocas comunidades judías del mundo que crece. En general las comunidades judías del mundo decrecen. Pues por el matrimonio no endogámico, ¿no? Por el matrimonio externo, digamos. Sí. Y en cambio la comunidad judía de México es una de las pocas que crece, tiene una tasa de natalidad bastante alta, sobre todo en los sectores originarios de habla árabe. No en el Ashkenazí, en el Ashkenazí es muy poco, ¿no? Siguen teniendo 1 o 2 hijos por familias, pero compensan los otros sectores. Bueno, no hablé mucho de las condiciones actuales de la comunidad judía porque quería yo más bien enfocarme en la inmigración, en los momentos de la inmigración. Pero bueno, es una comunidad, desde mi punto de vista, por supuesto, muy integrada al país. Pues hay judíos que se desarrollan en todos los espacios prácticamente de laborales, profesionales, industriales, académicos, artísticos, etc. Es una comunidad que ha sufrido poco el antisemitismo, si bien no diría yo que no hay antisemitismo en el país, pero no ha habido prácticamente, en los 30 hubo algunos actos físicos violentos, pero prácticamente no ha sufrido de un antisemitismo violento. Es más bien un antisemitismo pues, en la prensa, ¿no? O cuando algún funcionario de origen judío, no sé, por ejemplo, Leo Zuckerman, el periodista, pues cada que dice algo sí, ¿no? Lo acusan de un montón de cosas. Pero bueno, pero no es una comunidad que se haya enfrentado, como digo, a episodios de violencia. Bueno, pues espero que haya sido lo más completo posible. Muchísimas gracias.